siempre en Juris y obviamente también con una experiencia con del doctor Juan Carlos del Águila Llanos. Doctor Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto de que nos pueda acompañar en esta oportunidad. No sé si me llega a escuchar, por favor, me confirmas, Fernando, si es que ya el doctor nos puede llegar a escuchar. Acá ya veo que los alumnos se encuentran muy entusiasmados de poder compartir en esta oportunidad esta sesión académica, pero de la misma forma también con la rigurosidad de Juris.p. Doctor Juan Carlos, ¿puede dar inicio usted a la sesión académica del día de hoy? Bien, Nando, ¿me confirmas, estimado amigo? Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados amigos. Mi nombre es Juan Carlos del Águila y estoy encantado de poder dialogar con todos ustedes el día de hoy, esperando que sea de utilidad precisamente esta información que vamos a dialogar y compartir y de alguna manera también aprender juntos en esta noche. Es la primera ocasión que estoy en la sede de Juris.pe, justamente en forma presencial, en forma física, así que es un gusto poder conocer estas instalaciones y poder estar con ustedes. Disculpen de alguna manera mi garganta, estoy recuperándome, la semana pasada casi no tenía voz, hoy ya se escucha mucho mejor de lo que estaba antes, todavía no llegamos al culmen de cómo es mi voz usualmente, pero vamos por buen camino, vamos mejorando a diario. ¿Cómo están todos ustedes, estimados amigos? Espero de verdad que la información que vayamos a compartir sea de entera utilidad para todos ustedes y espero encarecidamente que podamos aprender juntos en este tiempo que tenemos para compartir. Bien, el día de hoy se me ha solicitado que desarrollemos el tema sobre el divorcio y el tercer pleno casatorio, justamente relacionándolo a la figura de la flexibilización de las formalidades que pueden girar en torno al ambiente del derecho de familia. De mi parte, encantado de poder leerlos. Estoy acá queriendo leerlos también acá en la computadora. Aquí está el dedito. Perfecto, voy a cerrarle acá. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, mi estimado Arián Vallejo, Catarina Victoria. Felicita a Astoyauri. Gracias por estar ahí, gracias por los saludos que se nos envían en estos momentos. Muchas gracias por estar ahí, estimados amigos. Saben que me pueden seguir en mis redes sociales como del Águila Llanos Abogados, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube para cualquier visualización de videos en materia de familia y herencias que les pueda hacer utilidad a todos ustedes, estimados amigos. Desde ya, damos inicio justamente a la sesión del día de hoy, que tiene que ver estrictamente con temas relacionados al divorcio, el tercer pleno casatorio y la flexibilización de las formalidades que puedan existir en los asuntos familiares. Bien. En primer lugar, iniciamos indicando lo siguiente, esta figura interesante que se denomina protección a la familia y promoción al matrimonio. Hay una diferencia entre una y otra figura, ¿por qué? En la Constitución del 79 se mencionaba una realidad distinta a la Constitución del 93. En la de 79 básicamente se hablaba de lo siguiente: el Estado protege al matrimonio y la familia como sociedad natural. Ahora, habla de protección al matrimonio. Esto quiere decir que el Estado no quería de alguna manera que otras figuras jurídicas similares al matrimonio sean colocadas en un pedestal muy cercano a esta institución jurídica. Por ese motivo es que muchas veces la convivencia era aborrecida. De allí pues que, por ejemplo, existía la diferencia entre lo que se conoce como los hijos legítimos y los hijos ilegítimos, como figura grotescamente recordada básicamente del Código Civil anterior, del Código Civil del 36. Es justamente a partir del cambio de constitución donde se apertura ya y se deja de lado un poco al matrimonio, en el sentido de que se habla de protección al niño adolescente, a la madre y al anciano, situación de abandono, protección a la familia, y solamente nos quedamos con la figura de promoción al matrimonio. Es decir, pasamos de una protección integral a todo el vínculo matrimonial para solamente promoverlo, buscar que éste permanezca en el tiempo. Sin embargo, involucra pues comprender que como ya se habla de una protección integral a la familia, ya no se va a hablar de un solo tipo de familia, sino que vamos a explayarnos, vamos a expandirnos y vamos a tratar esta vez sobre las diferentes modalidades, diferentes fuentes de familia que puedan haber. Por ejemplo, una de ellas, la familia surgida como consecuencia de la convivencia.
Por ese motivo, estimados amigos, vamos dejando de lado estrictamente aquel pensamiento de que la familia solamente surge a partir del matrimonio y pasamos a analizar realmente la familia como originada por diversas fuentes, entre ellas la figura convivencial. Por ese motivo es que es a partir de la Constitución del 93 en que la convivencia toma fuerza y comenzamos a surgir derechos interesantes que de alguna manera van a ser materia de observación también el día de hoy. Y la pregunta es esta: doctor, ¿y por qué usted me tiene que hablar de la promoción al matrimonio o de la protección al matrimonio acontecida en el 93 y 79 respectivamente? ¿Por qué es relevante todo esto? ¿Quieres saber por qué? Pues es sumamente importante porque quiero hacerte notar que aunque hayan cambiado los tiempos, aún el matrimonio está en un pedestal más arriba de las diferentes situaciones que puedan generar familia. No podemos equiparar a la convivencia con el matrimonio, pero tampoco podemos descartarla, podemos eliminarla o podemos observarla como algo negativo a la convivencia desde el punto de vista legal, como sucedía anteriormente. Hoy ya no hablamos de hijos legítimos o de hijos ilegítimos, solamente hablamos de hijos matrimoniales o extramatrimoniales, dependiendo si la mujer que concibió a los hijos o, en todo caso, que generó el nacimiento, el parto de los hijos, está casada o no está casada, solamente para definir eso. Pero en realidad ambos tienen los mismos derechos, no hay diferenciación entre haber nacido dentro del matrimonio o haber nacido fuera de este. Por ese motivo, hablamos de una protección integral a la familia y una promoción al matrimonio en el sentido básicamente de que aún se le sigue privilegiando al matrimonio en algunos derechos. ¿Cómo así? Vamos a hacer un comparativo. Para ello, vamos a ir a nuestra pizarrita para poder apoyarnos por acá. Quiero que observen sobre este comparativo que va a existir precisamente entre la convivencia y el matrimonio, para que de esa manera podamos entenderlo mejor para estos fines. ¿Está bien? Por ejemplo, yo voy a colocar el caso de José y de María. José y María. José y María. Caso A. Se casan. Caso B. Conviven. ¿Estamos? En una se encuentran casados, en el otro se encuentran conviviendo. ¿Y qué sucede en este tema? Aquí, a partir del día 1, estimados amigos, a partir del día 1, va a suceder que si por allí uno de los dos, por ejemplo, María compra un bien, según la normativa, si estamos casados con sociedades gananciales, que es lo habitual, básicamente el artículo 310 del Código Civil nos va a decir que este bien es un bien social. Eso quiere decir que les va a pertenecer a los dos, por el solo hecho de haber sido comprado durante la vida matrimonial. En cambio, durante la convivencia cambia la figura, porque cuando se compra un bien, si por ahí se coloca el nombre del varón, el bien solamente será del varón. No va a estar registrado a nombre de los dos. ¿Y por qué no, estimados amigos? Porque básicamente todavía no hay una convivencia debidamente reconocida desde el punto de vista legal. Y es que en el día 1, esta convivencia todavía no tiene repercusión jurídica. Para que la convivencia pueda tener repercusión jurídica, estimados amigos, y tenga cierto grado de protección, como sucede en el día 1 del matrimonio, debería cumplirse otros requisitos, como cuáles, como por ejemplo, existir 2 años mínimamente de convivencia. Adicionalmente, que busquen cumplir deberes similares al matrimonio, entiéndase, deber de fidelidad, asistencia mutua, deber de cohabitación. Y finalmente, que no exista impedimento, que no haya impedimento. ¿Para qué? Para que las personas que están conviviendo puedan casarse si así lo consideran. Todo esto está regulado en el artículo 326 del Código Civil peruano, con la finalidad de que esta convivencia sea transformada
en una unión de hecho. Mientras no exista la unión de hecho debidamente reconocida, no podemos hablar de una protección como sucede en el ámbito matrimonial. Por lo tanto, este bien en el día 1 de la convivencia será solamente de propiedad de aquel que lo compró, a diferencia del matrimonio, donde a partir del día 1, no importa quién lo pague, el bien es de los dos. ¿Estamos claros? Adicionalmente, si en el mes de haberse celebrado el matrimonio, uno de los dos fallece, pues el otro viene a ser el viudo o la viuda. Lo cual quiere decir que también tendrá la calidad de ser heredero de esa persona. Sin embargo, en el caso de la unión de la convivencia no es así, porque mientras no cumpla estos requisitos que antes hemos mencionado, sencillamente fallecerá y no será heredero mientras no cumple esos requisitos. Por lo tanto, hay una inseguridad jurídica. Recuerdo, estimados amigos, que mi esposa, con la cual voy a cumplir 9 años de casados, me decía: Juan Carlos, ¿y tú por qué te casaste conmigo? Yo le respondía: oye, pero ¿tú quieres saber la respuesta amorosa o la respuesta legal? A ver, dime la amorosa. Bueno, porque te amo, me encanta estar contigo, soy feliz estando contigo. Perfecto. Y la legal, por seguridad jurídica. Y es que, como ustedes están observando, el matrimonio te da poder. El matrimonio te garantiza una seguridad que no te otorga la convivencia. Para lograr la convivencia, te brinde la seguridad que tú esperas, deberás hacer todo este trámite. Doctor, ¿y cómo hago yo para que mi convivencia se transforme en una unión de hecho? Bueno, deberás acudir o bien a la vía judicial o bien a la vía notarial. A la vía judicial cuando básicamente no hay acuerdo entre las partes para que se reconozca la convivencia. Y acudirás en este caso a la vía notarial cuando sí lo haya. Sin perjuicio de cuál de las dos vías acudas, deberás tener en consideración que estas vías van a permitir el reconocimiento de la convivencia debidamente inscrita como unión de hecho ante los registros públicos. Tener en cuenta esta posición, por favor, estimados amigos, que es sumamente importante, es vital, con la finalidad de poder comprender esas aristas que giran en torno a ese tema. Por lo tanto, si tú vas observando solamente estos pequeños ejemplos que yo te daba, estos muy pequeños ejemplos, te darás cuenta pues que la convivencia está en un nivel inferior que el matrimonio. Hoy en día ya no se aborrece a la convivencia. Es más, si yo te preguntara a ti, amiga, a ti, amigo, si quieres casarte, estoy seguro que me dirías que no. Estoy seguro que me dirías que quieres convivir. Pues entonces escogerás este camino, tal vez un poco inseguro, pero es lo que tú escoges. Y dejarás de lado el camino seguro porque seguramente te sentirás más atrapado, más atrapada en este procedimiento. Porque es muy fácil, muy sencillo eliminar una convivencia. Es decir, ¿qué debes hacer cuando José y María, que vivían juntos, ya no quieren vivir juntos? Sencillamente cada uno va por su lado. Y se terminó la convivencia, así de simple. En cambio, en el matrimonio, tienes que hacer un divorcio. Y el divorcio es cosa seria, conforme lo vamos a ver aquí. No es tan sencillo como decir se acabó todo, las gracias por el tiempo invertido, me retiro. No es lo mismo como sucede en la convivencia. El divorcio es cosa seria. ¿Y por qué? Porque para salir de esta seguridad jurídica debes sufrir, debes pagar el precio. Eso es lo que sucede en la disolución del vínculo matrimonial. No te vas a ir libre de polvo y paja. De todas maneras, vas a recibir un golpecito, estimado amigo, estimada amiga. De allí pues que te digo que aunque ambas sean fuentes de familia, aún sigue dando mayor seguridad jurídica el matrimonio y menor seguridad jurídica la convivencia. ¿Esto por qué? Porque se busca promocionar al matrimonio y tenemos que colocarlo en un ambiente especial, un ambiente diferente en relación a la convivencia, que básicamente pues, aunque tiene ciertos derechos, hay que cumplir requisitos para poder lograr alcanzarlos, lo cual involucra pues un factor tiempo muy importante, que muchos no quieren esperar o que producto del cansancio muchos ya no quieren exigir. ¿Estamos claros? Genial.
Habiendo dicho esto, estimados amigos, vamos a regresar a nuestra diapositiva que nos hablaba precisamente de esta figura de la protección a la familia en cuanto a la Constitución del 79 y al 93, y te mencionaba justamente ese artículo quinto, ¿no? Donde te hablaba de protección al matrimonio y protección a la familia en el 79, y te hablaba también de la protección, en este caso, a la familia, pero promoción al matrimonio en el 93, y del cambio de paradigmas de pensamiento que pueda estar surgiéndose a partir de esas fechas, y todo lo que hemos conversado da señales de eso. Ahora, hay deberes que el Estado espera que mínimamente puedas llegar a cumplir. Deberes en el matrimonio: fidelidad, asistencia mutua, cohabitación. La fidelidad, desde que éramos jóvenes, cuando teníamos nuestro enamorado, nuestra enamorada, mínimamente se espera la fidelidad entre ambos. Es lo mínimo que se espera. Somos un país donde no se habla del pluriamor, sino básicamente que tú te debas corresponder a una sola persona, al menos por vez, al menos. Fidelidad. La asistencia mutua, que se apoyen unos al otro. Por ese motivo es que los cónyuges, por ejemplo, según el artículo 474 del Código Civil, por ese motivo los cónyuges tienen un deber de alimentarse mutuamente y pueden demandarse mutuamente alimentos uno al otro, obviamente probando el estado de necesidad y probando la capacidad económica del otro para asumir el pago de la pensión alimentaria. Casado, casa quiere, es decir, tienen que vivir juntos. Yo he visto matrimonios que básicamente no lo son, porque aunque hayan contraído nupcias, no viven juntos, no han compartido lecho y habitación, y eso obviamente no es lo adecuado. En un matrimonio tiene que haber una convivencia, caso contrario, esta no tendrá finalidad. No se comprenderá por qué dos personas se casan para no vivir juntos, o para no compartir el cuarto, la habitación, para no compartir el día. Eso es algo notoriamente ilógico o poco razonable en una vida matrimonial. De allí pues que surgen esos deberes, y es a partir de el cumplimiento de estos deberes que el camino del matrimonio se va haciendo sencillo pero a la vez complicado. Y es ante el incumplimiento de estos deberes en los que surge justamente las diversas sanciones que podamos encontrar. Y es que básicamente, si yo incumplo alguno de estos deberes, me van a sancionar con consecuencias jurídicas establecidas en la normativa, de las cuales vamos a conversar también el día de hoy, estimados amigos. Hay consecuencias como la separación de cuerpos y el divorcio. Vamos a ver sobre la diferencia entre ambas figuras, separación de cuerpos y divorcio, pero también relacionándola con la figura de lo que es la separación de hecho. Para ello, vamos, por favor, me acompañan a nuestra querida pizarra. Borramos aquí. Y vamos a hablar sobre la figura, en primer lugar, de la separación de hecho, para que se pueda entender la clara diferenciación que existe entre una y otra figura. Vamos a regresar al caso de José y María. José y María se encuentran casados. Están casados. Resulta que todo va bien en los primeros años de la historia matrimonial de estos jóvenes. Sin embargo, pasa el tiempo y se va enfriando la situación. Y a partir de ello, existe un conflicto constante entre ambos, entre José y María. Ya no se soportan más y quieren alejarse uno del otro. Por lo tanto, José acude al domicilio de sus padres y María acude al domicilio de los papás de ella. Cada uno por su lado. Y comienza la terminología. Doctor, ellos están separados, distanciados, separados de cuerpos, separados de hecho, divorciados. ¿Qué están? ¿En qué situación se encuentran José y María?
Estimados amigos, cuando sola y únicamente observamos en la realidad un distanciamiento entre los cónyuges, observamos una situación de hecho. ¿Y a qué me refiero con una situación de hecho? Con algo que se palpa, que se observa en la realidad, que puede ser verificado, que puede ser comprobado. Una situación que sencillamente por los sentidos podemos admirar, aplaudir o criticar. Es una situación de hecho, es un hecho concretamente. Y como se trata de un distanciamiento, se denomina separación de hecho. La separación de hecho. Esta separación de hecho, lo único que va a requerir para que pueda surgir es el distanciamiento. Es decir, la no convivencia, la no cohabitación de los cónyuges. Por lo tanto, a partir del distanciamiento, existirá la separación de hecho. ¿Estamos claros? Solamente involucra el distanciamiento. Ahora, algunos me dirán, doctor, ¿y qué diferencia existe entre esta separación de hecho y la figura de la separación de cuerpos? ¿Existirá alguna diferencia, doctor, o son exactamente lo mismo? ¿Existirá alguna situación que por ahí modifique mi forma de pensar? Bueno, te comento. A diferencia de la separación de hecho, la separación de cuerpos es una consecuencia jurídica. ¿Qué significa que sea una consecuencia jurídica, doctor? No es algo que voy a observar yo en la realidad. No es algo que yo voy a medir en la realidad. No es algo que yo voy a analizar con mis sentidos en la realidad. Sino básicamente es algo que la norma ha establecido como efecto jurídico. Y es que recordar en nuestras clases de primer año de universidad o de primer ciclo de universidad, sabíamos que la norma está compuesta por dos ambientes. Por un lado tenemos el supuesto de hecho y por otro lado tenemos la consecuencia jurídica. El supuesto de hecho viene a ser la base que se observa en la realidad y que se subsume en el supuesto de hecho para posteriormente generar la consecuencia jurídica esperada. Precisamente, la separación de cuerpos no es un supuesto de hecho, es una consecuencia jurídica que depende de algún elemento que se configure como supuesto de hecho para que pueda llegar a surgir. Por ese motivo, si yo me distancio de mi cónyuge y no realizo ningún trámite judicial, ningún documento legal, ningún acto concreto desde el punto de vista con efecto jurídico, pues entonces solamente tendré mi separación de hecho. Pero si yo ejerzo alguna acción legal y la cual me va a llegar a generar como consecuencia jurídica la separación de cuerpos, podré decir recién en ese momento que me encuentro separado de cuerpos de mi cónyuge. ¿Estamos claros? La primera gran diferencia entonces entre la separación de hecho y separación de cuerpos es que la separación de hecho es parte de un supuesto de hecho, de la parte inicial de la norma. En cambio, la separación de cuerpos es una consecuencia jurídica. En el caso del divorcio, ¿será un supuesto de hecho o será una consecuencia jurídica? ¿Qué será el divorcio? Pregunta. ¿Las personas por el solo hecho de estar distanciados ya están divorciados? ¿Puedo estar distanciado 20, 30, 40, 50 años? ¿Ya por eso ya me divorcié? No. ¿Y por qué no? Porque no he ejercido ninguna acción legal. Ah, ¿quiere decir que para divorciarme tengo que hacer alguna acción legal? Sí. Entonces, ¿el divorcio qué es? Una consecuencia jurídica. El divorcio es una consecuencia jurídica. Una consecuencia jurídica a la cual yo llegaré sola y únicamente si es que ejerzo alguna acción legal concreta.
¿Estamos claros? Por lo tanto, primera gran diferencia, amigos míos, en este contexto. Distanciamiento, simplemente distanciamiento sin acción legal de por medio, se denomina separación de hecho. En cambio, la separación de cuerpos y el divorcio son consecuencias jurídicas que pueden surgir precisamente a partir del cumplimiento de determinados supuestos de hecho. Ahora, ¿por qué menciono esta diferencia? Porque constantemente utilizamos esas terminologías en forma indistinta y pensamos que estamos hablando correctamente, cuando no es así. Por ese motivo parto de esta figura. Ahora, hay otra afirmación interesante que seguramente me pueden decir ustedes. Doctor, ¿qué cosa? Doctor, mire, si la separación de hecho puede ser causal de separación de cuerpos, puede generar este supuesto normativo de separación de hecho, puede generar como consecuencia jurídica la separación de cuerpos o el divorcio. La respuesta es que sí. Sin embargo, tener en cuenta esto. No es solamente la separación de cuerpos, hay muchas cosas más. Es decir, la causal de divorcio o la causal de separación de cuerpos no es la separación de hecho. Hay muchas más cosas, muchos más elementos que hay que conversar y que vamos a dilucidar hoy también. Pero primero, antes de ingresar a ello, quería que ustedes vieran directamente la diferencia, al menos el punto de vista estructural normativo, entre estas figuras jurídicas. Ahora bien, habiendo tenido claro, estimados amigos, que la separación de hecho es básicamente un supuesto de hecho y la separación de cuerpos y el divorcio son consecuencias jurídicas, entonces nos vamos a preguntar, ¿qué debe pasar para que exista una separación de cuerpos? ¿Qué debe pasar para que exista jurídicamente un divorcio? ¿Y qué relación tiene esto con una figura de separación de hecho? Vamos a ver. El artículo 333 del Código Civil peruano ha establecido una serie de causales, una serie de precisiones para que las personas puedan utilizar esas realidades que observan justamente con los sentidos, esos supuestos de hecho, para generar consecuencias jurídicas. Esas causales establecidas aquí, estos motivos, pueden generar o la separación de cuerpos o el divorcio. A elección de las personas. Nadie te puede obligar a divorciarte o a demandar el divorcio si tú solamente quieres demandar separación de cuerpos. Y dentro de estas causales está la separación de hecho. Pero no sola, no completamente sola. ¿A qué me refiero con esto? Se deben cumplir condiciones interesantes. Es decir, es cierto, tienen que estar separados de hechos. Pero, primero, factor tiempo. 2 años de separados de hecho si no hay hijos menores. O 4 años si es que hay hijos menores. Este es el factor tiempo. Distanciados, teniendo en cuenta el factor tiempo. Otro punto más importante. No voluntad de cumplir deberes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de no voluntad de cumplir deberes? Amigos míos, cuando dos personas están casadas, muchas cosas suceden a lo largo de la vida matrimonial. Puede ir bien económicamente un momento, puede estar complicado otro momento. Puede darse el caso que uno de los dos cónyuges decida viajar a provincia, o de provincia viajar a Lima, o de Lima viajar al extranjero, distanciándose del cónyuge. Sin embargo, esta separación de hecho no se va a configurar, no va a terminar configurándose como causal de divorcio. ¿Por qué?
Porque aunque haya un distanciamiento, ambos cónyuges siguen unidos por amor. Siguen cumpliendo el deber de fidelidad. No están incumpliendo de alguna manera sus votos matrimoniales. Y por lo tanto, se sigue manteniendo la relación íntima que debe existir entre marido y mujer, sin ninguna limitación legal. Por ese motivo, no solo y únicamente tienen que observarse el distanciamiento y el tiempo, sino también el no deseo, la no voluntad de cumplir esos deberes maritales. Y si llegara a cumplir, sencillamente no va a darse. Si yo soy distanciado de mi cónyuge por motivos laborales, no va a ser materia de obtener alguna consecuencia jurídica. ¿Estamos claros? Tener en cuenta esa posición. Ahora, doctor, si usted lo que me está diciendo es que yo puedo obtener como consecuencia jurídica, luego de la separación de hecho, con este factor tiempo, y con una no voluntad de cumplir deberes maritales, puedo obtener como consecuencia jurídica o la separación de cuerpos o el divorcio, ¿cuál de los dos me conviene obtener? ¿Qué diferencia existiría entonces entre la separación de cuerpos y divorcio si ambos pueden ser consecuencia de la causal de separación de hecho, por ejemplo? Bueno, si quieres ver las diferencias, observamos aquí. En el caso de la separación de cuerpos, aún sigues casado. Es decir, el vínculo matrimonial todavía existe. No se elimina. El hecho de que tengas separación de cuerpos no elimina el vínculo matrimonial. Sigue ahí estando latente. Aún sigues casado. En cambio, en el divorcio, ya no habrá vínculo matrimonial. Ya no estás casado. Punto número 1 importante. Punto número 2. En la separación de cuerpos, si tú por ley, al no haber escogido ningún régimen patrimonial, tenías sociedades gananciales, la ley te impone que con la separación de cuerpos ahora tienes separación de patrimonio como régimen patrimonial. En el divorcio, en realidad no tienes ninguno, ni uno ni otro, no régimen patrimonial. ¿Y por qué no tienes, doctor? Porque ya no hay vínculo matrimonial, pues. Al no haber vínculo matrimonial, pues entonces ya no existe, en este caso, al no haber matrimonio, no hay vínculo matrimonial. Acá sí hay matrimonio y hay un régimen patrimonial, pero solamente el de separación de patrimonios. Siguiente. En la separación de cuerpos, como todavía hay vínculo matrimonial, si uno de los cónyuges fallece, el otro es su heredero. Puedes llegar a heredar todavía. En cambio, acá, como ya no hay vínculo matrimonial, ya no vas a ser heredero. Ya no. Se acabó la posibilidad de serlo. Aquí todavía puedes pedir pensión de viudez en caso de fallecimiento, porque el vínculo matrimonial se mantiene y tú serás viudo o viuda del fallecido. En cambio, acá no habrá pensión de viudez, porque al eliminar el vínculo matrimonial, pues ya no serás ni viudo ni viuda. Entonces, tú escoge lo que quieres conseguir. Si es tu elección obtener estos beneficios, pues solamente llega a separación de cuerpos. Pero si es tu elección eliminar todo, pues entonces anda por el divorcio. ¿Estamos claros en cuanto a sus efectos? Hay un punto interesante también. ¿Cuál es? La separación de cuerpos elimina solamente el deber de cohabitar. ¿Cómo es eso, Doc? Si José y María, utilizando la causal, cualquiera que quieran ellos, obtienen la separación de cuerpos como consecuencia jurídica, básicamente el deber de vivir juntos se elimina. Ya no va a existir este deber. Pero el deber de fidelidad y de asistirse económicamente se mantiene vigente. ¿Qué significa esto? Que si José tiene separación de cuerpos de María y luego conoce a Laura, se enamora y tiene un hijo con Laura,
María tranquilamente lo puede demandar por adulterio, por haber violentado el deber de fidelidad. Son cuestiones que pueden materializarse, son cuestiones que pueden darse. ¿Estamos claros? Bien, entonces, esto no sucedería en el divorcio, porque al estar divorciados ya no hay deber de fidelidad latente. ¿Estamos claros? Bacán. La idea es que puedan comprender rápidamente la diferencia entre uno y otro, no para efectos estrictamente académicos, sino para que tomen sus decisiones y vean cuál de los dos acudir. ¿Estamos claros? Ojo, la separación de hecho puede servir para cualquiera de los dos, así que ustedes pueden escoger libremente. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a ver el pequeño resumen que hemos colocado en las diapositivas sobre todo lo que venimos mencionando hasta el momento. Vamos por acá. Y dice así: separación de cuerpos. Artículo 332 del Código Civil. La separación de cuerpos suspende los deberes relativos al hecho y habitación y pone fin al régimen patrimonial de sociedades gananciales, dejando subsistente el vínculo matrimonial. Prácticamente todo lo que hemos conversado, en términos más sencillos, es acá. Suspende la cohabitación, pone fin a sociedades gananciales, pasa a separación de patrimonios, pero sigues casado. Esto ya lo hemos conversado. El 348 elimina el vínculo matrimonial. Pero ¿qué sucede a veces en el divorcio? Amigos, recuerden que hay 3 deberes, ¿verdad? Asistencia mutua, fidelidad y cohabitación. En el caso del divorcio, se elimina el deber de vivir juntos, cohabitación. El deber de fidelidad también se elimina. Pero en ocasiones, el deber relacionado al tema alimentario puede mantenerse vigente. El artículo 350 del Código Civil, siguientes párrafos a lo que está señalado aquí, se precisa que es posible mantener vigente una pensión alimentaria a cargo de uno de los cónyuges en favor del otro. Esto siempre y cuando se demuestre pues un estado de necesidad por parte del cónyuge. Por lo tanto, estimados amigos, existen casos donde una dama o donde un varón, a pesar de estar divorciado de su cónyuge, percibe un monto mensual de parte de este. Monto mensual que se va a mantener vigente hasta que se demuestre que ya carece de estado de necesidad, o en todo caso hasta que se demuestre que esta persona que percibía un pago de pensión alimentaria ahora se ha casado con alguien más. Tener en cuenta esta posición sumamente importante que debemos considerar. Esto ya lo hemos conversado, consecuencias jurídicas entre uno y otro. Y quiero ingresar a este ámbito interesante que puede oscilar en torno al divorcio. Para ello, solamente voy a hacer alusión a los términos divorcio remedio, divorcio sanción, pero vamos a desarrollarlos a cabalidad en nuestra querida pizarrita, estimados amigos, para que se pueda comprender este contexto. ¿Está bien? Vamos por acá. Amigos míos, yo sé que muchos de nosotros conocemos el divorcio con acuerdo y por lo tanto, en reciprocidad, el divorcio sin acuerdo. O lo que comúnmente se conoce como el divorcio por causal. Por causal. ¿Estamos? Divorcio con acuerdo, divorcio sin acuerdo, también conocido como divorcio por causal. Sin embargo, nuestro sistema doctrinario, desarrollado por Alex Plácido Vilcachagua, encontramos lo que se conoce como el divorcio remedio, lo que conoce como el divorcio sanción. Ojo, no estoy diciendo que sean exactamente lo mismo, sino que estamos aludiendo
aunque en nuestro término coloquial lo mencionamos como divorcio con acuerdo y divorcio sin acuerdo, en el tema doctrinario es más conocido la terminología de divorcio remedio y divorcio sanción. Y es en el divorcio sanción donde muchas veces acudimos a la vía judicial. ¿Para qué? Para específicamente sancionar. ¿A quién? A un cónyuge, al cual vamos a denominar el cónyuge culpable. Si existe un cónyuge culpable de algún acto en concreto, en reciprocidad habrá un cónyuge agraviado, un cónyuge inocente. ¿Sí? En estos casos, ¿qué va a pasar, estimados amigos? Se entiende o se debería entender que este cónyuge inocente es el demandante en este tipo de procesos. ¿Y por qué es el demandante? Porque es quien va a hacer notar la existencia de un acto indebido de parte de aquel cónyuge al cual denominará culpable. Para efectos de que el culpable sea sancionado ¿con qué? Con la disolución del vínculo matrimonial como consecuencia del divorcio, pretendido por el inocente, el que no hizo nada, el santo, el inmaculado. ¿Estamos claros? Es el cónyuge inocente. Producto de ello es que puede fijarse un resarcimiento o una indemnización, como lo quieran llamar, producto del daño ocasionado al cónyuge inocente. Generalmente divorcio o sanción solamente se puede realizar vía judicial. A diferencia del divorcio remedio. En el divorcio remedio vamos a observar, estimados amigos, ya no la existencia de un inocente o un culpable, de alguien a quien debemos castigar señalándolo. No, ya no. Aquí sencillamente vamos a observar una realidad para tratar de que el vínculo matrimonial, que en la realidad ya no existe, pueda también dejar de existir en el ámbito legal. Por eso se habla de remedio, porque vamos a curar, vamos a sanar, vamos a generar un divorcio saludable, como hoy en día se vende mucho esa idea, ¿no? El divorcio saludable. Quedemos como amigos. Somos padres de los niños y nunca vamos a discutir. Es un divorcio saludable. Entonces, aquí ya no importa el culpable de la separación, el culpable del distanciamiento, el culpable del divorcio ocasionado. Aquí solamente se analiza la finalidad que tienen ambos de que esto quede como en paz. Por eso se ve de remedio. Y lo único que se va a evaluar es la existencia de un cónyuge más perjudicado. Es decir, no va a importar quién tuvo la aparente culpa del divorcio. Interesa quién quedó en una peor situación frente al otro. No importa si tú te fuiste de la casa. Igual puedes usar este sistema de divorcio remedio, pero vas a tener que indemnizar si es que tú quedaste en una mejor situación que el otro cónyuge. Son situaciones que se van a manifestar a partir precisamente de la realidad. ¿Estamos claros? Tener en cuenta ello. Por eso se habla del cónyuge más perjudicado. Ya no del inocente ni del culpable, solamente del más perjudicado. Ahora bien, atendiendo a ello, cuando se habla de divorcio sanción, el demandante sí o sí tiene que ser aquel que no hizo nada malo, o al menos que no pueda ser probado que hizo algo malo. Por ese motivo, si bien es cierto, conforme lo vamos a ver ahorita, una de las causales, por ejemplo, viene a ser la causal de adulterio, viene a ser tener relaciones sexuales con otra persona, aquel que cometió el adulterio, no es posible que esa persona interponga demanda de divorcio por causal de adulterio al otro al cual le engañó, al cual le sacó la vuelta. Si por ejemplo María le saca la vuelta a José, María no puede decir,
Bueno, hubo adulterio en nuestra relación, así que voy a demandar divorcio por causal de adulterio para disolver el vínculo matrimonial con José. No puede hacer eso, porque en el divorcio de sanción, como sucede en este caso, no se puede basar la causal de divorcio en hechos propios. No es posible. Tiene que ser alegado en la orilla del frente. Es decir, es aquel al cual le sacaron la vuelta quien tendrá que denunciar a su cónyuge por desleal, por adúltero, por adúltera. ¿Estamos claros? En cambio, en el divorcio remedio, no interesa quién haya generado el distanciamiento. No interesa básicamente quién haya generado el conflicto. Sencillamente cualquiera de los dos puede utilizar esta vía para lograr el objetivo, atendiendo que el objetivo no es sancionar, sino es solucionar una realidad que ya se observa, en la cual se puede verificar que el vínculo matrimonial prácticamente no existe. Tener en cuenta eso. Ahora, mencionamos en el artículo 333 del Código Civil que existe una gran cantidad de causales para generar la separación de cuerpos y el divorcio. Y decíamos también que estas causales están interrelacionadas con los deberes dentro del matrimonio. Por ejemplo, deber de fidelidad. Doctor, ¿qué sucede si yo le fallo a mi cónyuge? Si yo le soy infiel, si no cumplo con mis promesas, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué debo considerar? ¿Qué debo evaluar? ¿Qué sanción puedo generar establecido en el artículo 333 del Código Civil? Podemos encontrar aquí la causa de adulterio. Recuerden, estimados amigos, que el adulterio viene a ser la relación sexual que se tiene con persona ajena al cónyuge. Y la prueba más fehaciente, más clara, más evidente de la existencia de una conducta adulterina viene a ser el nacimiento de un menor de edad. Es decir, que yo haya reconocido a un hijo fuera del matrimonio, a un hijo que yo haya tenido con una persona distinta a mi cónyuge. Eso es relación adulterina. Eso genera justamente un hijo fuera del matrimonio, el adulterio. Otra conducta que afecta al deber de fidelidad viene a ser precisamente la conducta deshonrosa. ¿Y qué es conducta deshonrosa? La norma dice, conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. Viene a ser un patrón de comportamiento por parte del varón o la mujer que es considerada como el cónyuge culpable. Y básicamente, como consecuencia de ese patrón de comportamiento, va vulnerando en forma consecutiva, en forma constante, lo que es precisamente el deber de fidelidad. El acudir, por ejemplo, a los prostíbulos. El, por ejemplo, acudir a lugares de dudosa reputación. A actuar indebidamente frente a terceros, ofendiendo la honorabilidad del cónyuge. Diferentes maneras se te pueden ocurrir, pero la idea es que sea un patrón de conducta, que no sea un hecho aislado. El hecho, por ejemplo, también de tener una pareja. No hay forma de demostrar que tuvieron relaciones sexuales, pero sí hay forma de demostrar que tienen una relación sentimental porque se cogen la mano, sean de besos. Eso genera deshonra en el cónyuge. Por ese motivo, involucra una conducta deshonrosa. ¿Estamos claros? Tener en cuenta esa posición. El deber de cohabitar. En el caso de la cohabitación, involucra obviamente a vivir juntos. Si es que por allí no se materializa esa situación y los cónyuges no residen en el mismo domicilio, podemos acudir a vías como cuáles, por ejemplo,
el abandono injustificado del hogar. Recuerden que debe ser 2 años. Abandono injustificado del hogar. La otra causal indirectamente ya lo hemos conversado, la separación de hecho. ¿Estamos? Puede generarse como causales precisamente de la violación, es el deber de cohabitar. Tercero, la asistencia mutua. Si se llega a incumplir, si se llega a fallar en cuanto a este deber, por ejemplo, podemos generar la causal de violencia familiar, la causal de injuria grave, la causal de atentado contra la vida del cónyuge, en el caso de lo que es precisamente usar dinero en beneficio de terceros o en caprichos propios, las drogas, toxicomanía, puede llegarse a generar causales de divorcio. Ojo, todas estas están establecidas en el artículo 333 del Código Civil peruano. Y lo único que estoy haciendo yo es relacionar cada uno de los deberes a su incumplimiento y cómo podrían llegar a generar causales de divorcio, tanto en el divorcio remedio como en el divorcio sanción. Pero quiero que observen claramente cómo de los 3 simples deberes que existen en la vida matrimonial se pueden generar consecuencias muy graves a partir de actitudes negativas. Obviamente cada uno decidirá qué hacer, pero quiero que se vea esta interrelación que puede existir. Ahora bien, hasta este punto quiero comentarles algo. Primero, recuerden que hablábamos de la promoción al matrimonio, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que al matrimonio lo colocábamos en un pedestal mayor, que aunque no podíamos negar la existencia de otras fuentes de familia, deberíamos proteger al matrimonio o en todo caso privilegiar. Por ese motivo, amigos míos, es que como consecuencia de la promoción del matrimonio, suceden elementos interesantes, porque pueden haber violación de deberes matrimoniales. Puede darse el caso de que podemos tratar de argumentar algún motivo, alguna causal correspondiente. Sin embargo, debemos tener en consideración que para lograr lo que se conoce como el divorcio, antes estudiado, debemos pelearnos no solamente con el cónyuge, sino también con el Estado peruano. ¿Cómo es eso del Estado peruano? Sí, doctor, nos debemos pelear con el Estado peruano representado por la Fiscalía de Familia. A diferencia de otros procedimientos, en el caso del divorcio, la Fiscalía de Familia no emite opinión, sino que es parte del proceso. ¿Qué significa esto? Que debe ser notificada con la demanda para que la Fiscalía proceda a defender los intereses del Estado. Pero usted me dirá, pero ¿qué interés debe tener sobre mi matrimonio? Tiene el interés de que no logres divorciarte. Por ese motivo es que te peleas con el Estado peruano para evitar divorciarte y con el otro cónyuge. Por ese motivo hay 2 entidades ahí. Una persona natural y una persona jurídica. Y todo esto es a partir de la figura de la promoción al matrimonio. Hay que colocar dificultades. Hay que colocar trabas. Adicionalmente, esta figura de promoción al matrimonio también te va a generar lo siguiente.
¿Recuerdas la duda beneficia reo, el indubio pro reo? Cuando hay un procedimiento penal, ¿acaso no recuerdas que si no está debidamente probada la culpabilidad, se declara inocente la persona? Genial. Similar figura con el matrimonio. Si es que hay dudas sobre la causal de divorcio, entonces no hay divorcio. Tiene que estar debidamente acreditado, debidamente probado la existencia de la causal para que pueda prosperar. Caso contrario, no se va a poder materializar el procedimiento de divorcio en sí. Es lo que debes considerar, estimado amigo, estimada amiga, al respecto. Ojo con lo que te digo. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque sabiendo que el proceso judicial demora de 2 a 4 años en cuanto a su tramitación, me refiero al procedimiento de divorcio, demora de 2 a 4 años en cuanto a su tramitación, sabiendo eso, ¿te arriesgarías a que no esté debidamente fundamentada tu causal y luego de 4 años recién descubras que tu demanda es infundada? ¿Te arriesgarías a eso? Yo no. Considero que no sería viable. Por lo tanto, hay que observar bien en qué momento demandar y en qué momento no. Porque si no, a nuestro cliente, o en todo caso, nosotros mismos, vamos a sufrir la pérdida de tiempo. Y eso nos va a quitar seriedad en la causal que podamos estar alegando. Así que mucho cuidado con esta posición, porque la duda beneficia al vínculo matrimonial, estimados amigos. ¿Estamos? La duda beneficia al vínculo matrimonial. Bien, vamos ahora. Continuamos entonces. Siendo así, amigos míos, tenemos una situación interesante. El divorcio remedio, divorcio sanción, pasan de ser elementos doctrinarios a transformarse en factores sumamente importantes y relevantes que deberán ser analizados precisamente conforme a las diversas causales que pueden haber. A ver, a razones estrictamente lógicas, vamos a tratar de clasificar las causales que podamos recordar. Ejemplo, el adulterio. El adulterio, amigos míos, donde existe alguien que le sacó la vuelta al otro, ¿es divorcio sanción o divorcio remedio? ¿Qué pensarán ustedes? Creo que por razones lógicas, ¿verdad? Si alguien que cometió este acto, entonces es culpable. Y si es culpable, sería divorcio sanción. Figura similar para la conducta deshonrosa. Porque si hay alguien que deshonra al otro, hay un culpable. También sería divorcio sanción. Figura similar para el caso de injuria grave. Porque si alguien insulta o agrede al otro, es culpable. Divorcio sanción. Similar figura para violencia familiar como causal. Porque si uno violenta al otro, es culpable. Divorcio sanción. Similar figura para el abandono de hogar. Porque si el otro deja a su suerte, a su cónyuge, retirándose del domicilio en forma introspectiva, debe ser sancionado. Digo, sanción. Atentado contra la vida. También es una sanción. Son solamente ejemplos, pero si te das cuenta, por lógica, vas ubicando en qué divorcio estamos. Pero te voy a hacer dudar al colocarte esta causal.
Si yo te dijera imposibilidad de hacer vida en común. Imposibilidad de hacer vida en común. Yo te pregunto, ¿la imposibilidad de hacer vida en común está en divorcio sanción o está en divorcio remedio? ¿Qué me dices? ¿Qué me dirías? ¿Sanción o remedio? Ya claro, estimados amigos. Punto sumamente relevante este tema. Porque si tú me dices que divorcio sanción, quiere decir que solamente la puede interponer aquel que quiere continuar la relación sentimental, pero debido a la incompatibilidad de caracteres, que es responsabilidad del otro cónyuge, no puede continuarla. Y si me dices que es remedio, pues quiere decir que cualquiera de los dos lo puede pedir, sin importar quién tiene el carácter más fuerte que el otro. En la práctica, amigos míos, te diré que la imposibilidad de hacer vida en común es parte del divorcio sanción. No es divorcio remedio. En el caso del divorcio remedio, solamente vamos a encontrar la separación convencional y divorcio ulterior. Y vamos a encontrar la figura de la separación de hecho. Son dos figuras que vamos a encontrar. En el resto de causales establecidos en el artículo 333 del Código Civil como causales de divorcio o de separación de cuerpos, están dentro del divorcio sanción. ¿Estamos claros? Genial. Ahora, atendiendo a ello, voy a hacerte un breve comentario, simple nada más, sobre la figura de la separación convencional y divorcio ulterior. Creo que es muy claro, creo que la mayoría lo sabe, pero igual voy a hacer un breve comentario por si acaso, porque es parte, obviamente, también del procedimiento de divorcio y es bueno saberlo. ¿Por qué se llama separación convencional y divorcio ulterior? También conocido como el mutuo acuerdo. Porque primero, lo que es una separación convencional y mañana más tarde en el procedimiento lo transformas a un divorcio. Pues se habla del divorcio ulterior. Comenzamos. Tenemos a José. Tenemos a María. Vamos a imaginar que tienen un hijo menor de edad. Y vamos a imaginarnos que han comprado una casa. Ambos están casados. Primer requisito para divorciarse, estar casados. Segundo requisito, por mutuo acuerdo, tener 2 años como mínimo de casados. Dos años como mínimo. He conocido parejas que se han casado y a los meses quieren divorciarse. No pueden hacerlo. Porque tienen que esperar mínimo 2 años de casados para poder lograr ese objetivo. ¿Sí? 2 años mínimo de casados. Tener en cuenta eso. Ahora bien, atendiendo a ello, observamos y decimos 2 años mínimos de casados para poder divorciar en mutuo acuerdo. Punto número 1. Punto número 2. Si tienen un hijo menor de edad, deben necesariamente llegar a acuerdos sobre tenencia, alimentos, visitas. Sobre tenencia, sobre alimentos y sobre visitas. Necesariamente. ¿En dónde? En un centro de conciliación. Si no llegas a acuerdos dentro de este procedimiento, no podrás luego continuar con el procedimiento de divorcio. Siguiente acto. Tercero. Hay una casa. Si hay una casa comprada durante la vida matrimonial, tienen que hacer su separación de patrimonios.
¿Qué significa esto? Significa que dividan sus bienes, que determinen a quién le va a pertenecer cada uno de los bienes adquiridos durante la vida matrimonial. Eso significa la separación de patrimonios. Por lo tanto, estimados amigos, voy a observar esta realidad, esta separación de patrimonios, como un elemento importante que debe ser analizado, que debe ser considerado. ¿Antes de qué? De iniciarse el procedimiento de divorcio. Antes de iniciarse el procedimiento de divorcio tiene que haber esos actos mínimos. Primer punto, 2 años como mínimo de casados. Segundo punto, haber acordado, haber conciliado sobre tenencia, alimentos y visitas de los hijos menores de edad. Tercer punto, haber hecho separación de patrimonios en una notaría, porque recuerden que la conciliación es sobre tenencia, alimentos y visitas, pero tema de bienes se ve a nivel notarial. Y una vez culminado, recién podrás acudir a iniciar el procedimiento de divorcio. Ahora, este divorcio con acuerdo puede realizarse ante el notario de la ciudad donde te casaste o ante el notario de la ciudad donde tuviste tu último domicilio conyugal, es decir, donde viviste por última vez con tu cónyuge. O también ante la municipalidad donde te casaste o ante la municipalidad donde tuviste tu último domicilio conyugal. Presenta la solicitud. Luego se hace una audiencia a la cual te citaron, donde acudes de la manito con tu cónyuge a divorciarte diciendo sí, estoy de acuerdo en divorciarme. Luego sale una primera resolución, la resolución de separación convencional. Resolución de separación convencional. 2 meses después de haberse notificado esa resolución, puedes solicitar el cambio al divorcio. Por eso se habla del divorcio ulterior. Puedes pedir solicitud de divorcio. Sale el divorcio, resolución, y se oficia a partes. Es decir, se remite documentaciones tanto a los registros públicos como también a RENIEC o a registro civil que puede llegar a corresponder. Para efectos precisamente de que se escriba el divorcio. Esto es el procedimiento de una separación convencional divorcio ulterior. Procedimiento que, por cierto, puede llegar a demorar cerca de unos 4 meses aproximadamente, tomando en cuenta cada uno de los ítems antes precisados. Más aún, si se observa que hay un tiempo muerto de 2 meses entre la resolución de la separación convencional y la posibilidad de pedir ya la conversión al divorcio final. ¿Estamos claros? Genial. Entonces, esto sería lo más adecuado. ¿Cuántas vías existen para hacer una separación convencional y divorcio ulterior? 3. ¿Cómo que 3? Solamente he dicho 2. Son 3. La vía municipal, la vía notarial y aún sigue existiendo la vía judicial. Doctor, ¿y quién en su sano juicio va a acudir a la vía judicial para un divorcio mutuo acuerdo si existe la vía notarial o vía municipal? ¿Por qué? Lo que sucede, amigos míos, es que como te he explicado, para acudir a vía notarial y vía municipal, tienes que hacer 2 actos previos. La conciliación y la separación de patrimonios. ¿Te imaginas? Ya hiciste la conciliación, hiciste la separación de patrimonios y la cónyuge o el cónyuge no quiere firmar el divorcio. Te deja al aire. Y tú ya conciliaste. Ya separaste tus bienes, pero te dejó al aire. Sigues casado. En cambio, en la demanda judicial de separación convencional y divorcio ulterior, en este procedimiento, todo está en conjunto.
¿A qué me refiero con esto? No hay actos previos como sucede aquí, sino que todo forma parte de un convenio. Convenio que tendrá eficacia una vez que se logre el divorcio, antes no. Por lo tanto, estimados amigos, tienes una consecuencia jurídica importante, una diferencia. Acudirás a esta vía cuando confías en que no va a pasar esto. Y acudirás a esta vía cuando crees que sí puede pasar. Porque aunque el tiempo sea mucho mayor, porque puede durar cerca de 1 año y medio, aquí hay mayor seguridad que acá. ¿Estamos claros? Tener en cuenta esa diferencia entre la separación convencional y divorcio anterior realizada a nivel judicial y aquella que ha sido realizada a nivel municipal o a nivel notarial. ¿Estamos claros? Bien, continuamos ahora. A partir de ello, amigos míos, tenemos ahora que hablar brevemente sobre el proceso judicial de divorcio, tomando en cuenta el divorcio de sanción. Decimos así: el proceso judicial de divorcio. Pregunta: ¿cuál es la vía procedimental que vamos a observar en este procedimiento? Tenemos vía procedimental, proceso abreviado, conocimiento sumarísimo, único de ejecución. Tenemos vía procedimental no contenciosa. ¿Cuál sería la vía procedimental correcta? En el caso del divorcio, como debemos promover el matrimonio, debemos darle la vía más larga, le damos la vía del conocimiento. En cuanto a la competencia, el juez competente es el juez de familia. ¿De dónde? ¿Juez de familia de dónde? Juez de familia en esos casos más cercano al último domicilio. Al último domicilio que tuvieron justamente los cónyuges antes de distanciarse. Adicionalmente, ya sabe, el demandante, en el caso de divorcio o sanción, es el inocente versus el culpable. Pero a la vez también versus el Ministerio Público. Recuerden, estimados amigos, que también existe la posibilidad en los procedimientos de divorcio por causal, la posibilidad de la reconvención. ¿Qué significa reconvención? Significa, estimados amigos, la contrademanda, la posibilidad de que el demandante se transforme en demandado. Así que se dará esta figura. ¿Estamos claros? Bien. Ahora, en cuanto a la estructura del procedimiento, ojo, estoy dando bastante información, bastantes datos que seguramente ya lo saben, pero que sería bueno ordenarlos, ¿no? Sigo. Aquí tenemos acá. Tenemos demanda. Luego de la demanda tenemos el admisorio de la demanda. Luego, ¿cuántos días tiene para contestar una demanda? 30 días. Luego viene la contestación de demanda. Luego viene el pedido de saneamiento procesal. Luego de este pedido de saneamiento procesal viene, una vez expedido obviamente, viene la presentación de propuesta de puntos controvertidos.
Luego que se fijan los puntos controvertidos, también hay una fecha de audiencia. En esta resolución que fija fecha de audiencia, usualmente contiene una serie de actos. Punto número 1, fijación de puntos controvertidos. Punto número 2, admisorio de pruebas. Punto número 3, dispone la actuación de las pruebas. Y es precisamente en la actuación donde da fecha de audiencia. ¿Estamos? Luego, la audiencia, pues, ¿no? Luego de la audiencia, alegatos. Y luego de alegatos, sentencia. Mira todos los actos que hay en primera instancia. Demanda, admisorio, contestación, saneamiento procesal, fijación de puntos controvertidos, admisorio de pruebas, actuación de pruebas, fecha de audiencia, alegatos, sentencia. Todo esto sucede en primera instancia. ¿Estamos claros? Primera instancia. Ahora, vamos a observar lo que sucede en la segunda instancia. En la segunda instancia, el expediente llega al juzgado, bueno, en este caso a la sala de familia. Y la sala de familia sí remite lo actuado a la fiscalía superior, claro está, para una opinión, para un dictamen. Y en paralelo fija una fecha de vista de la causa. En esa fecha de vista de la causa, tú puedes solicitar el uso de la palabra, artículo 375 del Código Procesal Civil, para hacer la defensa de tus intereses, bueno, en este caso de tu cliente. Y finalmente se desarrolla la vista de la causa. Para finalmente emitir sentencia. Sala de familia, fiscalía, vista de la causa, se pide el uso de la palabra, sentencia. Es lo que formalmente correspondería en cuanto a la segunda instancia de un procedimiento de divorcio. ¿Estamos claros? Con esto estamos recorriendo todo el procedimiento de divorcio. Solamente como pregunta, ¿por qué segunda instancia? Porque alguien presentó apelación. ¿Cuánto tiempo tengo yo para presentar un recurso de apelación en un procedimiento de divorcio? ¿Cuánto tiempo tengo yo para presentar recurso de apelación en un procedimiento de divorcio? 10 días. Ahora, doctor, ¿y si declaran fundada la demanda y nadie presenta recurso de apelación? ¿Qué pasaría? El expediente, así nadie haya apelado, por ley, tiene que ser enviado al superior jerárquico en calidad de elevación en consulta, para que la sala superior pueda verificar si lo resuelto por el juzgado de familia ha sido correcto o si no lo ha sido. Esto es lo que se va a analizar precisamente en el marco del procedimiento de divorcio que estamos conversando. ¿Estamos claros? Bien, entonces, ya hemos visto, mira todo lo que hemos dado. Hemos visto sanción, remedio, deberes, generación de causal de divorcio a partir del incumplimiento de deberes. Hemos hablado del inocente, del culpable, hemos hablado del más perjudicado, hemos hablado de la estructura del proceso, juez competente, vía procedimental. Y ahora vamos a entrar a la figura tal vez más usada en el divorcio, que viene a ser la figura de separación de hecho. Por aquí, por favor. A ver, ante esta situación concreta, decimos, en silencio, uno es abogado litigante y hasta esta hora siguen los clientes queriendo preguntar cosas. A mí me gusta mucho esto, pero
también hay que saber entender que hay horarios para todo. A ver, a ver. Ya está. ¿Sí? Ya está en silencio. Perfecto. Entonces, vamos a ver acá. Decíamos, divorcio remedio, divorcio sanción. Ya habíamos conversado de este punto. Ingresamos a la separación de hecho. ¿Por qué voy a ingresar a separación de hecho como algo notoriamente importante? Porque la separación de hecho es la causal más recurrente, más usada en el ámbito precisamente de lo que es el divorcio. Es la más usada. ¿Estamos? Ahora, forma parte del divorcio remedio porque no interesa a quién básicamente generó el distanciamiento. Y cualquiera de los dos puede ejercer la acción legal, cualquiera de los dos cónyuges, sin importar, no hay limitación. Ahora, ¿cuál es la relación con temas alimentarios? El artículo 345A del Código Procesal Civil señala, el Código Civil señala que para poder acudir, 345A del Código Civil señala que para poder acudir a la figura de separación de hecho, tienes que estar al día en el pago de las pensiones alimentarias. ¿Qué significa esto? Que si tienes una sentencia de alimentos a tu cargo, debes estar pagando esta pensión a cabalidad para poder interponer este tipo de demanda. Obviamente bajo el entendido que es una pensión de alimentos para tus hijos nacidos dentro del ámbito matrimonial, por ejemplo. O para tu cónyuge, por ejemplo. Ahora, ¿por qué he puesto yo caso Jorge, caso Luis? Porque en el caso de Jorge, yo me acuerdo así, básicamente no hay una pensión de alimentos fijada. Y como no hay una pensión de alimentos fijada, pues entonces, simplemente, al no haber una pensión de alimentos fijada, no hay un monto determinado que yo deba cumplir. Recuerden que para que se entienda que una pensión de alimentos siga fijada, tiene que estar por conciliación o por sentencia debidamente establecida. Si no hay ni conciliación ni sentencia, no vamos a poder alegar, no vamos a poder afirmar la existencia, estimados amigos, de alguna obligación a pagar mensualmente. Si solamente tengo un deber alimentario, porque esto lo he acordado de forma verbal, sin firmar ningún documento, si quiero un día pago algo, si quiero otro día pago cosas distintas, no pasa nada. Eso es lo que le pasaba a Jorge en este caso. Él no tenía ninguna obligación, por lo tanto, él decía, yo estoy al día, aquí está mi voucher de cualquier monto, y decía, estoy al día. Porque no tengo un deber alimentario fijado por conciliación ni por sentencia. A diferencia de Luis, donde sí debería cumplir un requisito previo de estar al día en el pago de las pensiones a su cargo. ¿Qué significa estar al día, doctor? Bueno, en mi punto de vista, en mi opinión, estar al día significa, estimados amigos, no tener una liquidación de pensiones devengadas aprobadas y que yo no haya pagado. Eso significa estar al día. ¿Estamos? Con tal de que cumplas eso, este procedimiento sigue adelante. Su relación con temas indemnizatorios en cuanto a la separación de hecho. Interesante. ¿Qué sucede? Básicamente, estimados amigos, existe un tercer pleno casatorio. El tercer pleno casatorio es importantísimo para temas de familia. ¿Por qué? Para familia, para nuestra especialidad, para la mía, solamente me interesan conocer dos plenos. Sé que suena duro que lo diga así, ¿no? Pero, doctor, usted debería leer todos. No, solamente leo dos. ¿Por qué dos? Porque dos son sobre temas de familia. Los demás temas no me son relevantes porque no me dedico a ello. Me enfoco en lo que me es útil, a las cosas que yo ejerzo. Y yo ejerzo puro derecho de familia y herencias. Por lo tanto, ese tercer pleno casatorio para mí es notoriamente relevante. Para mí son importantes el tercero y el octavo. El tercero por temas iniciatorios y el octavo por temas de nulidad de actos de disposición unilateral de bienes sociales dentro de la vida matrimonial. Entonces, en referencia al tercer pleno casatorio, es sumamente importante para evaluar los siguientes aspectos, que aunque yo he querido colocar en la diapositiva
todo este texto que está acá, yo no te voy a leer todo este texto, pues. No, yo no te voy a leer todo este texto. En la vida voy a hacer eso. Nunca lo he hecho como docente, no voy a comenzar ahora. Te lo dejo el texto allí, pero te voy a explicar el texto para que podamos entenderlo mejor. Para ello, vamos a ir nuevamente a nuestra pizarrita, estimado amigo, para poder entendernos en el texto. Vamos a la pizarra. Justamente, en cuanto al tercer pleno casatorio civil, es importante por los siguientes factores. Factor número 1. La tan mencionada flexibilización. ¿Qué significa esto de la flexibilización? Significa que en temas estrictamente familiares, aunque tengamos conocimiento pleno de que hay etapas del proceso que deben ser respetadas por el procedimiento regulado en el Código Procesal Civil, podemos inobservar ciertos parámetros. Más aún si se trata de temas de familia. Por ejemplo, asuntos relacionados a menores de edad. Punto número 1. ¿Recuerdan ustedes esta situación? Se fija fecha de audiencia para el día 14 de febrero. Si no vienen las partes del proceso, archivo el caso. Ante la ausencia de partes, archivo el caso. Eso te dice. Si no vienen las partes, archivo. Punto número 2. Es el caso, estimados amigos míos. Es el caso. Que las partes no vienen. Pero resulta que como se trata de un tema, por ejemplo, de tenencia de menores, el juez dice, con la finalidad de adoptar una buena postura, con la finalidad de tomar decisiones referente a la vida del menor, a pesar de no haber venido por la flexibilización que hay en el tercer pleno casatorio, voy a reprogramar la audiencia por una vez más. En otras palabras, por más que haya en esos casos, por más que haya habido alguna ausencia de personas al momento de la audiencia previamente fijada, y por más que el Código Procesal Civil me señale expresamente que debo archivar el caso ante la ausencia de las partes, voy a analizar y voy a considerar precisamente la reprogramación como un elemento de flexibilización de la formalidad. ¿Estamos claros? Punto número 1. Punto número 2, como ejemplo de flexibilización. Me dice, ¿sabes qué? En todo procedimiento, hay una etapa denominada etapa postulatoria. En la etapa postulatoria se van a postular los medios probatorios de cada una de las partes quieran presentar en referencia a la acreditación de sus hechos. La parte demandante postula, ofrece pruebas. Parte demandada postula, ofrece pruebas. Pero ¿qué sucede si el procedimiento continúa y la etapa postulatoria ya precluyó? Ya se eliminó. Ya pasamos esa etapa. Estamos en audiencia, actuación de pruebas. Y de repente una de las partes dice, quiero ingresar una prueba.
Posiblemente no necesariamente sea extemporánea, no necesariamente sea para 8 nuevo, ojo, sino que quiere presentar una prueba que pudo haber presentado antes, pero no lo hizo. Pero el juez que dice, como la prueba es importante, utilizando la flexibilización, voy a correr traslado a la otra parte para ver si tiene alguna oposición a la prueba presentada, para que haga sus descargos. Y luego procede a admitirla. A pesar de haber sido presentada fuera de la etapa postulatoria del procedimiento. A pesar de ello, la admite, te admite. Y es básicamente que el tercer pleno casatorio te dice que puedes flexibilizar las formas siempre y cuando, estimados amigos, no vulneres el derecho de defensa de la otra parte. Es decir, que le corras traslado a la otra parte con la finalidad de que pueda hacer su descargo respectivo, sin dejar de escuchar a la otra parte en cuanto a lo que quiera decir. ¿Estamos claros? Es el primer mensaje que nos da el tercer pleno casatorio. Esto es la flexibilización. Ese es el primer mensaje que te da el tercer pleno casatorio, la flexibilización de formas. Segundo mensaje interesante. Viene a ser el tema. Viene a ser el tema de lo que es el deber del juez. ¿Deber de qué? De encontrar al cónyuge más perjudicado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto del deber de encontrar, doctor? No lo entiendo. Cuando tú interpones una demanda de divorcio por causal de separación de hecho, el juez te puede declarar inadmisible tu demanda si es que tú en la demanda no dices quiero ser considerado el cónyuge más perjudicado o no quiero ser considerado el cónyuge más perjudicado. Tranquilamente el juez puede observarte si no observas ninguna frase en relación a si eres o no eres el cónyuge perjudicado. ¿Y por qué? Porque el tercer pleno casatorio obliga al juez a ubicar al cónyuge más perjudicado, lo obliga a investigar, lo obliga a analizar el caso. Por lo tanto, tranquilamente el juez, al momento de la calificación de la demanda, puede preguntar sobre si eres o no eres, sobre si te consideras o no te consideras cónyuge perjudicado. Ahora, misma figura va a pasar en la calificación de contestación o de reconvención. Misma figura. Puede llegarse a preguntar eso. Otro momento donde el juez investiga y analiza si puede existir o no un cónyuge más perjudicado, viene a ser en la audiencia. Y es que recuerda, estimado amigo, que en la audiencia puedes tomarse declaraciones. Y justamente en el tema de las declaraciones, el juez puede preguntar, señor, señora, usted no ha hecho mención a nada al respecto, pero yo quiero saber, ¿se considera usted perjudicada con el divorcio? ¿Se considera usted perjudicado con el divorcio? Es lo que de alguna manera se va a preguntar acá. Y por lo tanto, se va a querer analizar esta posibilidad, esta oportunidad, con la finalidad de poderse observar este tema. ¿Estamos claros? En lo que se va a observar y a concretizar
en el marco de este procedimiento, estimados amigos. Por lo tanto, punto número 2, deber del juez, de encontrar, de pronunciarse sobre la existencia o no del cónyuge perjudicado. Por ese motivo es que en la sentencia, sí o sí el juez dice por qué dio o por qué no dio la calidad de cónyuge perjudicado a uno de los dos o a ninguno. Pero tiene que pronunciarse, si no la sentencia es nula. Porque es deber del juez. Si bien es cierto, la norma procesal señala que los procedimientos de divorcio se impulsan sola y únicamente a pedido de parte, lo cierto, estimados amigos, es que en estos casos, a partir del tercer pleno casatorio, el juez tiene la obligación de encontrar el cónyuge más perjudicado. Ahora, surge la pregunta. El juez determina el cónyuge más perjudicado solo y únicamente por aspectos subjetivos, solo y únicamente porque cree que es así, solo y únicamente porque piensa, considera que, yo escojo a ella, yo escojo a él, así nada más, a su libre criterio personal, bajo la potestad que le otorga la nación de decidir libremente quién debe ser el beneficiado con esta iniciación y quién no. ¿Así es? No. El tercer pleno casatorio establece unos ítems sumamente interesantes. Primer ítem, ojo con esto, que es la carnecita del tercer pleno casatorio. Primer ítem. Se tuvo que demandar la tenencia de los hijos para encargarse de ellos. ¿Existió alguna demanda de tenencia? Ítem número 2. ¿Existió alguna demanda de alimentos para que el cónyuge que no vivió con los hijos pague una pensión de alimentos? Ítem número 3. ¿Existió o no existió violencia familiar? ¿Alguna denuncia? ¿Alguna demanda en el caso de las denuncias anteriores del año 2015? ¿De violencia familiar de un cónyuge contra el otro? Cuarto elemento. El cónyuge se sometió a una terapia psicológica para superar los daños. Mira los 4 elementos. Si tu respuesta es, yo tuve que demandar la tenencia de nuestros hijos, yo lo demandé por alimentos, lo he denunciado por violencia familiar y he pasado una terapia para superar todos los daños ocasionados por el distanciamiento, por la separación acontecida. Cada uno de estos elementos permitirían llegar a la conclusión de que efectivamente eres el o la cónyuge perjudicada. Estos ítems están desarrollados a lo largo del pleno casatorio, pero están desarrollados de tal manera, estimados amigos, que están dentro del texto. Y yo lo que he hecho es extraerlo, con la finalidad de que puedan ubicar la información en forma precisa, rápida, concreta. ¿Qué es lo que suelo hacer yo en mis demandas?
Suelo colocar un cuadro donde verifico si eso ha sido o no ha sido cumplido dentro del procedimiento, para efectos de poder ser considerado el cónyuge más perjudicado. Caso contrario, no debo ser plausible de ser exigido con el pago de una indemnización. En un caso que tuve, donde la cónyuge pedía 100.000 soles de indemnización, al final no se le dio nada porque no se cumplió ninguno de los requisitos establecidos en la norma. No hubo demanda de tenencia, no hubo demanda de alimentos, no hubo denuncia de violencia, no hubo terapia psicológica, no hubo nada. Y por lo tanto, el tercer pleno casatorio no fue recogido por el caso en concreto porque no se cumplieron los requisitos. Y como no se cumplieron los requisitos, pues entonces no debe darse pensión alimentaria, no debe darse, perdón, una indemnización. Esto obviamente genera una controversia interesante, porque pasamos de lo subjetivo a lo estrictamente objetivo. Ahora, otro punto interesante para las dudas que puedan surgir es: el tercer pleno casatorio coloca una tabla de montos para saber cuánto pedir. La respuesta es no. Esto sí queda en la subjetividad. La cuantificación del monto de la indemnización que se puede llegar a fijar sí queda al libre albedrío del juez. Pero la determinación de si existe o no existe un cónyuge perjudicado queda estrictamente a criterio del tercer pleno casatorio, quien nos da unas pautas muy concretas para poder utilizar. Ahora, esta es una pregunta que yo me hacía y la aprendí producto de la experiencia en los pasillos judiciales. Doctor, ¿puedo yo usar los argumentos del tercer pleno casatorio para justificar el pedido de una indemnización en un procedimiento donde yo interpuse divorcio por causal de adulterio? ¿Puedo alegar estos argumentos para ser considerado el más perjudicado en un procedimiento de adulterio? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque este tercer pleno casatorio se aplica para la figura de la separación de hecho. Y por lo tanto, no se aplica para otras causales que forman parte del divorcio sanción. Siendo así, si tú quisieras alegar daños ocasionados y una reparación y una indemnización por daños, por el adulterio, por ejemplo, deberías alegar de diferente manera a lo que dice el tercer pleno casatorio. Porque son temas completamente diferentes. No tiene que ver una cosa con la otra. ¿Estamos claros? Así que mucho ojo con esta precisión, estimados amigos. Obviamente, si ustedes quieren desarrollar a cabalidad, profundidad y leerse, desmenuzar el tercer pleno casatorio, lo pueden encontrar en las redes de juris.pe, todo el texto, sin perjuicio de que acá yo he colocado, pues, obviamente, algunas situaciones que menciona el tercer pleno casatorio, como de alguna manera se tratara de los aspectos que ya hemos señalado para su conocimiento. Esto ya lo hemos mencionado, así que sencillamente está ahí para efectos de su revisión. Amigos, faltando 15 minutos, solamente quiero cerrar mis ideas con la finalidad de poder responder algunas preguntas que puedan tener ahí también ustedes que realizar. De mi parte, yo solamente, bueno, esa es la foto de mi matrimonio. Aquí estoy yo, mi señora, mis padres, mi suegro que en paz descanse, ya está descansando en paz. Mi suegrita todavía está con nosotros, gracias a Dios. Y básicamente tomo la foto de mi matrimonio porque el matrimonio es cosa seria. No es sencillo entendernos. Por más que nos amemos, no es sencillo entendernos. En realidad nos cuesta y nos costará siempre. Pero en ese costarnos,
nos hemos sabido apoyar uno al otro. A veces es bueno caerse para que el otro te levante, te empuje. Es bueno sentirse débil para que el otro se sienta fuerte. Pero es mucho mejor cuando los dos en el suelo o arriba siguen juntos. Lo digo por experiencia propia. Mi familia, mi pequeña, mi señora, el que habla. Ya Dios mediante en diciembre cumplimos 9 años de casados. Y obviamente siempre tratando temas de familia y herencias para todos ustedes. Nuevamente invitarlos a que me puedan seguir a través de mis redes sociales como del Águila Llanos Abogados para efectos de poder ayudarlos en lo que ustedes consideren, citas presenciales, citas virtuales, a nivel nacional, encantado. Nosotros estamos ubicados en Miraflores y estamos litigando ya desde el año 2013 como independientes, habiendo formado ya nuestro estudio jurídico en forma independiente. Así que desde ya, gracias por estar ahí, gracias por la deferencia de haberme escuchado y quedo a la expectativa de las preguntas que puedan efectuar a través de la bandeja de comentarios, estimado Fernandito y Marcelo. Bien, doctores, ahora sí, tenemos un par de preguntas, doctor Juan Carlos, que nos están formulando acá y muy interesantes. Nos dicen, doctor, el criterio del juez que puede considerar como cónyuge perjudicado el que demanda alimentos y pese a ello el demandado no paga la pensión y ahora está en coacción de proceso inmediato, ¿qué podría proceder en ese tipo de casos? Bueno, entiendo que estás demandando la ejecución de alimentos. Tienes que seguir el procedimiento de cobranza. No queda otra opción. Entiendo que esa persona que ha sido demandada por alimentos, si interpone una demanda de divorcio por causal de separación de hecho, tienes que colocar justamente como una defensa previa o una excepción de falta de legitimidad el hecho de no estar al día en el pago de la pensión por no haber cumplido requisitos. Así que eso deberías argumentarlo al momento de defenderte en el procedimiento de divorcio por causal de separación de hecho. Bien, tenemos una mano levantada también, doctor, con la doctora Yesenia para que pueda activar su micrófono, por favor. Profesor, buenas noches, ¿me logra escuchar? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mi pregunta era la siguiente. Yo en su explicación que ha hecho acerca de las demandas por separación convencional y divorcio ulterior, Ujú. le he escuchado decir que uno de los requisitos es acreditar los 2 años de matrimonio. Entonces, yo no tengo por qué acreditar que estoy 2 años separada, sino solamente desde la fecha que yo me he casado, ¿cierto? Efectivamente, tal cual usted lo estaba mencionando. Exacto. Ya, ya, ya. Y otra preguntita, por favor. Cuando yo interpongo mi demanda de separación de cuerpos, me conceden la demanda de separación de cuerpos, yo puedo en ese mismo proceso solicitar se haga la disolución del vínculo matrimonial o es que tengo que iniciar otro proceso de divorcio para conseguir el divorcio. No, usted puede solicitar allí la conversión. 2 meses después de haberse emitido la separación de cuerpos, puede solicitar la conversión a una separación, a un divorcio posterior. Ah, ya, muchísimas gracias, doctor. A usted muchas gracias. Bien, también tenemos la participación del colega Jefferson, doctor Juan Carlos. Ujú. Ya. Muy buenas noches, doctor Juan Carlos. Gracias por una excelente ponencia. Y bueno, en cuanto a mi consulta va, si es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi hermano vende parte que le corresponde de una casa que hemos heredado, pero lo han vendido sin consultarme antes? ¿Ahí qué se puede hacer? ¿Normal puedo reclamar el derecho de retrato o qué se podría hacer bajo esa situación, doctor Juan Carlos del Águila? A ver, vamos. Vendió la parte que le corresponde a él, entiendo. Primero, Ujú. si vendió la parte que le corresponde a él, claro, la ley dice que si hay copropiedad, primero tiene que ofrecértela a ti como copropietario y luego si tú no aceptas, recién
puede vendérsela a otro. En todo caso, sí podrías ejercer la acción legal correspondiente para poder decir, como no se cumplió esa formalidad y no hay prueba que demuestre ello, pues significas esa venta realizada y que se retorne y que te ofrezcan a ti primero antes de vender a tercero. Eso podrías hacer Ya, muchas gracias, doctor. para servirle. Bien, doctor, tenemos la otra participación también del colega Luis Alberto, para que pueda activar su micrófono, por favor, doctor. Si no, vamos a leer las preguntas del chat que nos están formulando. Nos dicen, doctor del Águila Llanos, buenas noches. Recibo un cordial saludo desde Jaén. Permítame formularle la pregunta relacionada al adulterio continuado. ¿Podría comentarnos un poco, por favor, doctor? Claro, el adulterio continuado. ¿El adulterio continuado qué significa? Significa que tú tuviste una relación sexual con una persona diferente a tu cónyuge, pero creaste a un hijo. El hijo ya tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10 años. Pero sigues viviendo con la mujer o con el varón con el cual procreaste a este hijo fuera del matrimonio. Es como si estuvieras manteniendo la conducta adulterina año tras año. Por lo tanto, por más que el niño ya tenga 11, 12 años, la conducta adulterina se mantiene. Eso se denomina adulterio continuado. Y por lo tanto, según la doctrina, no aplicaría el artículo 339 del Código Civil, el cual nos habla de la caducidad del adulterio. Tener en cuenta eso. Bien, doctor, acá también nos preguntan, doctor, buenas noches. ¿A su opinión considera que les debería ampliar facultades a los centros de conciliación para que puedan divorciar, siempre y cuando aseguren ante los derechos de los menores de edad mediante un acta de tenencia, alimentos y régimen de visitas? Lo que sucede es que los centros de conciliación solamente están para generar puentes de comunicación. Y el divorcio es la eliminación de un vínculo. Los centros de conciliación no están para eliminar vínculos, están para crearlos. Entonces, no sería ir en contra de su propia naturaleza. Es mi opinión al respecto. Bien, acá nos dicen, doctor, ¿demanda de separación de cuerpos puede presentarse por una sola parte o tienen que estar de acuerdo ambas partes? Puede ser por una sola parte, porque se utiliza la causal correspondiente, establecida en el artículo 333 del Código Civil. Cualquiera de las partes lo puede usar siempre que esté dentro del sistema que hemos conversado, ¿no? Doctor, ¿un cónyuge puede demandar separación de hechos si el mismo se retiró del hogar porque la convivencia era imposible por continuas agresiones verbales y violencia psicológica? A la fecha viven separados por su cuenta. Efectivamente, en el caso de la separación de hecho es parte del sistema de divorcio-remedio. No importa quién se fue, no importa quién generó la causal, sencillamente puede materializarse. Está por cualquiera de los cónyuges. Doctor, saludos desde Tacna. Doctor, si existe un retiro voluntario del año enero del 2024, ¿ya puedo generar mi divorcio o tengo que esperar los 2 años que se cumplen en el 2026? En este caso, divorcio entiendo por causal de separación de hecho. Si existe si buscas esa causal, debe ser mínimo 2 años separados si es que no hay hijos menores de edad y mínimo 4 si es que los hubiera. Tener en cuenta eso. Ya. Acá tenemos la última pregunta, doctor. Doctor, en un proceso de divorcio por causal de homosexualismo, ¿cuál sería el medio probatorio principal para comprobar la homosexualidad del cónyuge a la práctica? No es como el ADN, que es una prueba tasada, de decir que tengo el ADN y con eso lo pruebo. No. Si tú quieres acreditar que alguien es homosexual, tendrás que probarlo con los medios factorios que puedas tú obtener. Por ejemplo, se me ocurre, porque la norma no lo dice, se me ocurre básicamente que puedas tener una conducta impropia de parte de esa persona que está vestida, por ejemplo, de mujer, ¿no? Y que tiene una doble vida, donde está actuando por las noches vestida de mujer, obviamente con un rol de mujer, básicamente frente a otros varones. Entonces, eso es una conducta homosexual. Si tienes cómo probarlo con testigos, videos, fotos, bienvenido sea. Siempre que no sea temas laborales, obviamente, porque hay personas que se visten de mujer por temas laborales, estrictamente, ¿no? Doctor, buenas noches. En un divorcio por causal de adulterio ya salió la sentencia y me da la razón en parte. Ahora la fiscalía ha confirmado la sentencia. Además, acaba de llegar una resolución de la sala de familia para una vista de la causa. ¿Cuál sería mi participación en dicha audiencia?
En una vista de la causa, según el artículo 375 del Código Civil, debe decidir el abogado dar un informe oral o no. Si quiere dar informe oral frente a los vocales de la sala, que son 3, para argumentar por qué la apelación debe ser declarada fundada o por qué la apelación debe ser declarada infundada, básicamente tiene que solicitar el uso de la palabra. Dentro del plazo de 3 días debe haber sido notificado con la fecha de vista de la causa. Tiene que haberlo solicitado por escrito. También se puede solicitar que la parte interesada dé informe de hechos, también por escrito, pero siempre y cuando se respete este plazo mínimo de 3 días. Tener en cuenta eso. Bien, doctor, acá nos dicen, doctor, si estoy separada ya hace 1 año y 8 meses y quiero comprar algún bien, ¿hay alguna forma que este bien ingrese a la sociedad? Sí, lo que sucede, estimados amigos, es que el Código Civil establece lo siguiente. Si tú mañana más tarde te vas a divorciar por causal de separación de hecho, la norma nos señala que desde el momento de la separación, las sociedades gananciales deja de existir. Esto si es que tu demanda es divorcio por causal de separación de hecho. Desde el momento de la separación, la sociedad gananciales deja de existir. Por lo tanto, si tú compras un bien antes de divorciarte, pero como va a ser por separación de hecho, ese bien será solamente tuyo. Sin embargo, más allá de lo que diga la norma, te sugiero no comprar nada hasta que te divorcies. Es mi consejo de pata. Tómalo o déjalo. Bien, doctor, tenemos ya la última pregunta que nos vienen realizando en el chat y nos dicen, doctor, ¿a partir de qué edad se considera la opinión de un menor de edad en un proceso de tenencia? En realidad, la opinión siempre va a ser escuchada, pero la valoración es diferente. El artículo 85 del Código de Niños y Adolescentes nos dice que referente de un menor de 0 a 12 años se escucha, pero si quiere el juez no se pronuncia sobre la misma. Pero de 12 hasta los 18 se escucha y el juez tiene que pronunciarse el por qué la acepta o por qué va en contra de esa opinión. Es lo que dice el artículo 85 del Código de Niños y Adolescentes. Bien, doctor, no habiendo más preguntas, agradecerle nuevamente su participación, una clase impecable, como siempre viene realizándose por parte de Juris.p, y de la misma forma desearle los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional, como viene realizándolo en la actualidad, y esperamos que también nos pueda acompañar en próximas sesiones que su casa Juris.p viene realizando. Palabras finales, por favor, doctor Juan Carlos. Sí, agradecerle a todos ustedes, agradecerle la invitación de Juris.pe, Derecho a un Clic, por haberme invitado, y a todos los amigos, solamente que forman parte de la familia de Juris.pe. Muchas gracias por la deferencia de haberme considerado en esta sesión, y espero, Dios mediante, haberlos ayudado un poco más, básicamente, pues, dentro de su capacitación. Gracias por estar ahí, Dios me los bendiga y que tengan una feliz noche, amigos. Cuídese mucho, doctor, a usted. Bien, doctores, eso ha sido la clase con el doctor Juan Carlos del Águila.